Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda el profesor Marcos. Hoy jueves 10, ¿no? 10 de abril. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar de manera virtual, de manera remota. Vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando, ¿no? En comunicación, recordando siempre seguir las pautas que hemos ido mencionando en clase. Sé que ahorita no estamos de manera presencial, bueno, el día de hoy, pero siempre es importante, ¿no? Que podamos practicar ello, ¿no? Estos aspectos importantes, nuestros compromisos, ¿no? Que tiene que ver con cumplir con nuestras actividades de manera responsable, participar de forma activa. El día de hoy, pues también hemos tenido nuestra clase por Zoom, tuvimos esa participación activa, pues, pero a través de este medio también lo vamos a hacer. ¿De qué manera? Trabajando con las actividades a desarrollar y también enviando las evidencias respectivas. Muy bien, chicos. Entonces, en comunicación, que es el curso que nos toca en este momento, vamos a trabajar un tema que ya lo hemos venido iniciando, ¿no? El día martes. Hablamos acerca de las anécdotas, vimos lo que era una anécdota o recordamos lo que era una anécdota. También pudimos observar la estructura, al ser un texto narrativo, comparte esas características propias de este tipo de textos. Y también leímos, ¿no? En nuestro texto, en nuestro material de trabajo, la historia de Tifón, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que lo recordamos porque tuvimos buen tiempo donde pudimos analizar esta lectura y también tuvimos, y digo tuvimos porque yo también pudimos compartir algunas de las anécdotas de nuestra propia vida, ¿no? Entonces es importante el comprender el porqué, ¿no? Siempre yo les digo el porqué de los temas que vamos trabajando, ¿no? La expresión oral, nuestra comunicación oral es fundamental, ¿no? Ya que la debemos aplicar no solamente a nivel escolar, ¿no? Que es una preparación, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sea en nuestra familia, sea con nuestras amistades, sea de repente en el ámbito deportivo o en cualquier actividad que nosotros desarrollemos, es importante que aprendamos a comunicarnos, ¿no? Esa comunicación asertiva de la cual hablamos en tutoría, en personal social y que la debemos aplicar en cada momento de nuestra vida, es importante que la podamos ir trabajando, ¿no? Y las anécdotas es un tipo de texto que nos ayuda a ello. Muy bien, entonces vamos a empezar. Voy a compartir unas diapositivas donde vamos a refrescar nuestra memoria. A ver, voy a ponerlo aquí para que todos podamos visualizarlo y podamos tener la secuencia. Ya, chicos, la secuencia de lo que vamos a trabajar. Muy bien, entonces vamos a ir colocando ahí y voy a acomodarme aquí, chicos. Recuerden ustedes en casa, les voy a pedir por favor que podamos tomarnos ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de poder eh, ver este video, lo podamos analizar, ¿no? Si por ahí tenemos alguna duda o algún aspecto que no recordemos, lo puedes volver a ver o también te puedes comunicar conmigo, ¿no? Es un tema bastante entretenido, un tema que ya lo hemos estado mencionando, lo hemos trabajado también el año pasado. Ahí dice, ¿no? La anécdota, el título del día de hoy, comunicación y, bueno, quién les habla, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar ya con lo que corresponde a lo que vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Recordemos que siempre partimos de nuestro título, ¿no? El día martes será, leemos anécdotas, ¿no? Si recuerdas, ¿no? Cuando colocábamos el título, enfatizábamos en ello, ¿no? Porque alguno de ustedes me decía, profesor, pero vamos a escribir nuestras anécdotas. Algunos estábamos bastante motivados, ¿no? Ya que las anécdotas son momentos graciosos, ¿no? Divertidos, curiosos, ¿no? Que nos llaman la atención. Y yo les decía que nos íbamos a abocar básicamente a leerlo, ¿no? Un poquito para ponernos en contexto, para poder entender lo que es una anécdota, cuál es la estructura, ¿no? Y cómo lo yo debo desarrollar, ¿no? Por eso leímos de forma detallada la historia de Tifón, ¿no? Y también escuchamos cada una de las anécdotas de todos los chicos que participaron en aquel día. Entonces, el propósito de esta clase es redactar una anécdota, ¿no? Entonces, el propósito fundamental, vamos a redactar una anécdota siguiendo una secuencia lógica, porque recuerda que los textos narrativos tienen una estructura, ¿no? El título que tiene que estar presente y luego su inicio, su nudo y desenlace, ¿no? Que son características propias de los textos narrativos. Entonces, esa secuencia lógica es fundamental que la respetemos al momento de redactar. Si bien la historia de Tipón era un texto un poco más amplio de esta anécdota, el día de hoy yo les voy a presentar una anécdota bastante cortita,
¿no? Para que podamos tomarla como referencia, ¿no? Entonces, ya algunos de ustedes las contó de manera oral, esa misma anécdota la podemos redactar, ¿no? La podemos redactar, pero tomando en cuenta la estructura, ya respetando la estructura y esa secuencia lógica. ¿Para qué? Para poder comunicar nuestras narraciones y estas sean coherentes, ¿no? Puedan entenderse, puedan comprenderse. Ya no olvidemos, el propósito es fundamental, ¿no? Porque es el motivo por el cual desarrollamos este tema. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy vamos a escribir, ¿no? Nuestras anécdotas. Recuerden que cuando escribimos seguimos una serie de pasos, ¿no? Entre ellos nuestra planificación, que es nuestro punto de partida de redacción. Siempre yo en clase les menciono, ¿no? Es como cuando alguien va a salir a un lugar, no es que primero se va al lugar y en el camino recién se pone a pensar lo que va a hacer, ¿no? Primero se sienta y dice, bueno, elige un lugar, de acuerdo a la distancia de este lugar, establece y de repente la hora en que se van a despertar, las primeras actividades que van a realizar, para que el día pueda encajar en todo. Todo lo que se ha planificado se pueda cumplir. Igual ocurre en el tema de cuando yo quiero redactar algún tipo de texto, ¿no? En este caso, la anécdota. Parto de una planificación, ¿no? ¿Y de qué me sirve esa planificación? Va a orientar, me va a guiar, va a ayudar que no me desvíe del tema que voy a trabajar, ¿no? Por ahí me voy de repente para el caso del cuento, ¿no? Que es un tipo de texto narrativo, pero no es el propósito de lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? O entonces por ahí quiero contar mi historia y me voy a otro aspecto, ¿no? Entonces mi planificación me va a ayudar a ello, ¿no? Me va a ayudar a tomar en cuenta, que voy a redactar una anécdota, ¿no? Entonces a quién va dirigido, ¿no? O qué características va a poseer, quiénes van a participar, porque probablemente son muchas las anécdotas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Yo les decía que en el día a día nos pasan una serie de hechos curiosos que terminan convirtiéndose en anécdotas, pero si yo me enfoco en mi planificación, tengo bien claro qué es lo que voy a trabajar, voy a poder encaminarlo y desarrollarlo de manera propia. Muy bien, no olvidemos esto, el propósito, ¿no? Es redactar una anécdota siguiendo una secuencia lógica. ¿Para qué? Para poder comunicar nuestras narraciones con coherencia, es decir, que puedan ser comprensibles. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a partir recordando lo que es una anécdota, ¿no? Una anécdota es un tipo de texto narrativo, ya lo mencionaba hace un momento y lo recordábamos en clase. Recuerda que narrar es contar, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Narrar es contar, hablar de un acontecimiento. Los cuentos poseen esas características y recordamos, las fábulas también poseen esas características. La anécdota también encaja dentro de este grupo de texto, ¿no? Es un tipo de texto narrativo que puede ser oral o puede ser escrita, ¿no? El día martes lo hicimos de forma oral, ¿no? Empezamos a contar nuestras anécdotas, nos dio un poquito de gracia, ¿no? Algunas, ¿no? Algunas de las que íbamos contando. Eh, pero también pueden ser escritas como lo que vamos a trabajar el día de hoy y que consiste en relatar una situación vivida, ¿no? Eso es algo que yo les mencionaba, ¿no? Una característica es que yo narro algo que viví, ¿no? Que viví, algo que pasé, narrada por el emisor, ¿no? El emisor sabemos que en el proceso comunicativo es quien cuenta, ¿no? Quien quiere dar una información, ¿no? Y que tenga como rasgo principal el destacarse dentro de sus experiencias, ¿no? O sea, ¿cuál es el rasgo fundamental? Es que es lo más llamativo, lo más curioso que me pasó ese día, o en ese viaje, o en aquella ocasión, ¿no? Entonces, es algo que va a destacar, ¿no? Ya sea por ser extraña, por ser graciosa, por ser tragicómica, ¿no? Puede empezar como algo trágico, pero luego cuando lo recordamos nos causa gracia, o puede ser algo vergonzoso, ¿no? Vergonzoso en el momento, naturalmente, ¿no? Pero ya cuando pasa el tiempo, lo contamos con gracia, ¿no? Yo le decía que en casa suele ocurrir mucho esto, ¿no? En las celebraciones sea cumpleaños u otro motivo por el cual nuestra familia se junta, empiezan a contar, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuándo? Entonces, y se empiezan a reír, ¿no? Muchas de estas situaciones fueron en su momento vergonzosas, ¿no? Pudieron haber sido extrañas, ¿no? Pero terminan convirtiéndose en algo gracioso, ¿no? Esa es una característica propia de la anécdota. Ahora, no olvides, y esto es importante cuando trabajas el tema de anécdotas, que las anécdotas poseen una estructura, ¿no? La estructura viene a ser las partes que componen la anécdota, las cuales yo las debo respetar, ¿no? Pero para respetarlas debo conocer primero, ¿no? O las debo recordar. La anécdota tiene la siguiente estructura, posee un título, ¿no? El título, obviamente, vamos a decir, engloba todo lo que voy a contar, ¿no? Si quiero hablar acerca de repente de que me perdí en un viaje, ¿no? Podría poner como título el viaje fantástico,
¿no? Una aventura en el viaje, ¿no? Entonces ya yo puedo ir variando, cada uno de nosotros de forma creativa podemos redactar un título. Ya el título es el nombre de la anécdota, no está relacionado al acontecimiento en sí, ¿no? Tenemos un inicio, en el inicio se presentan los personajes, no lo olvides, es importante que al iniciar yo presente los personajes, ¿no? Donde obviamente tú estás incluido, el lugar y el tiempo en el que se van a desarrollar las acciones, ¿no? En el que sucedieron las acciones. Tenemos un nudo son los hechos que suceden a los personajes, ¿no? Ese es el acontecimiento curioso, extraño que va a suceder, ¿no? Para finalmente ir a un desenlace, ¿no? Que es la resolución de esta situación planteada. No necesariamente la resolución tiene que ser algo, vamos a decir, siempre favorable, ¿no? Siempre algo bonito, no siempre algo maravilloso. A veces el desenlace puede ser algo un poquito vergonzoso en el momento, ¿no? Ustedes lo comentaban, ¿no? Ese día algunos narraban, por ejemplo, que confundieron el azúcar con la sal, ¿no? En el momento que estaban preparando la comida. Otros contaban acerca de que se pusieron la ropa al revés cuando estaban en la calle, pues entonces ese vamos a decir es el nudo, pero hay un desenlace, ¿no? Un final. ¿Qué ocurrió? Me quedé con el polo en la calle y bueno, pues no, o me lo saqué, no, no sé, o lo acomodé, en fin, ¿no? O sea, la actitud que tomamos y cómo acabó este relato viene a ser el desenlace, pues, ¿no? Estas son las tres partes fundamentales, inicio, nudo, desenlace, porque recuerda que voy a iniciar con el título, ¿no? Pero las partes que componen el texto en sí es el inicio, el nudo y desenlace. De forma general, recuerda que el inicio se presentan los personajes, el lugar y el tiempo, ¿no? En el nudo voy a narrar los hechos que van a ocurrir a los personajes que terminan convirtiéndose en hechos curiosos, ¿no? Y el desenlace es el final, ¿no? ¿Cómo culmina esta situación? ¿No? Puede terminar de forma graciosa, de forma un poco vergonzosa, ¿no? Entonces, pero con el pasar del tiempo al contarlo, pues nos causa cierta gracia, ¿no? De contarlo y obviamente aquí lo escuchamos. Entonces, aquí estoy colocando un ejemplo de una anécdota para que lo puedan tener presente, ¿no? El título ahí está, ¿no? Los zapatos de mi abuelo, ¿no? Obviamente también va a ir acompañado de un dibujo, ¿no? Entonces algo que yo también les iba a mencionar, o les había mencionado ya que íbamos a dibujar, ¿no? En este caso dice el título, si lo observas, está con mayúscula como para ser más llamativo, los zapatos de mi abuelo. Entonces, ya partiendo de este título, ya yo puedo deducir, ¿no? De qué va a tratar el tema, ¿no? Pese a que no lo he leído, pero ya tengo una idea de qué va a tratar, ¿no? En la imagen podemos ver a los abuelitos y al nieto ahí, ¿no? Entonces ellos están muy felices, pero vamos a leer, ¿no? El inicio, no olvidemos que en el inicio se presentan los personajes, lugar y tiempo, ¿no? Dice, hoy en la mañana, ¿no? Hoy, está hablando, ¿no? Hoy me está indicando el tiempo. Hoy en la mañana mi abuelo Pedro, mi abuela Ana y yo, los personajes, salimos temprano al mercado a comprar frutas, ¿no? Lugar en este caso, el mercado. Entonces, en este pequeño párrafo ya encontré los tres elementos que componen el inicio de una anécdota. En este caso es una anécdota bastante corta, recuerda que tú puedes ampliar, ¿no? Pero en este párrafo inicial, que viene a ser justamente lo que es el inicio, ¿no? Se presenta estos elementos, ¿no? Dice, hoy en mañana mi abuelo Pedro, mi abuela Ana y yo salimos temprano al mercado a comprar frutas. Inicio, vamos al siguiente momento o a la siguiente parte y vamos con el nudo, ¿no? Vamos a ver qué situación se va a presentar. Como es nuestra costumbre, nos fuimos caminando, ¿no? Acá detalla una costumbre, ¿no? Que ellos poseen, que es ir caminando. Algunos de repente van en mototaxi, algunos, bueno, utilizan otro medio, ¿no? Pero en el caso de quien está narrando, dice como es costumbre, nos fuimos caminando, ¿no? Ya me va dando una idea de cómo se interactúan, ¿no? El nieto con sus abuelitos. Pasaron algunos minutos, ¿no? Y mi abuelo dijo que sentía que los zapatos le ajustaban. Él pensaba que se le habían hinchado los pies, ¿no? Este es el acontecimiento que ocurre, ¿no? Este es el acontecimiento que pasa. ¿Qué es lo que pasó? Que después de ir caminando, el abuelo sintió que los zapatos le estaban ajustando, pues, ¿no? Lo cual es incómodo, ¿no? Y pensó que se le había hinchado los pies. Nos detuvimos un momento, y él se quitó los zapatos para descansar sus pies, considerando o creyendo pues que se le habían hinchado los pies, ¿no? Cuando se sacó los zapatos, vio que dentro de ellos había otras medias, ¿no? Entonces, probablemente las medias estaban ahí presionadas, ¿no? Y el abuelo, por el apuro, o por descuido, o por distracción, como nos puede pasar a cualquiera, puso sus pies y
salió y creyó que sus pies estaban hinchados cuando en realidad la presión se daba porque el zapato estaba más pequeñito, pues no, porque había algo ahí presionando, ¿no? Este es el hecho curioso que ocurre, ¿no? ¿Y cuál fue el desenlace, no? ¿Qué pasó? Dice, la abuela y yo nos empezamos a reír a carcajadas, ¿no? Recuerda que la carcajada implica un mayor grado de intensidad, ¿no? Que solo reírse, ¿no? Y a reírse a carcajadas es cuando ya, ¿no? Estoy muy contento, muy feliz, o me ha causado mucha gracia lo que he escuchado, lo que he visto, en este caso lo que he visto, ¿no? Dice, la abuela y yo empezamos a reír a carcajadas por lo ocurrido. Y el abuelo se puso un poco rojo, ¿no? De hecho anecdótico, se avergonzó, ¿no? Pues no pensó que le iba a pasar ello, ¿no? Pero pronto se unió a reír con nosotros, ¿no? Y es lo curioso y lo bonito de las anécdotas, ¿no? Que nos traen momentos agradables, ¿no? Y nos ayudan a la expresión oral porque son hechos que hemos vivido y que los recordamos con cierta alegría, jocosidad, nos causa gracia, ¿no? Lo que vamos oyendo, ¿no? Y esto es, miren, por ejemplo, este es un ejemplo pequeño de lo que es una anécdota. Entonces, yo lo que busco en esta clase es que nosotros podamos tener esa soltura, ¿no? De poder contar. Esta vez ya no con palabras, sino escribiendo, ¿no? Escribiendo nuestro texto. Entonces, voy a darle una última lectura, pero ya de manera, ¿no? De manera lineal, ya todo voy a ir leyendo. Los zapatos de mi abuelo, ¿no? Hoy en la mañana mi abuelo Pedro, mi abuela Ana y yo salimos temprano al mercado a comprar frutas. Como es nuestra costumbre, nos fuimos caminando. Pasaron algunos minutos y mi abuelo dijo que sentía que los pies le ajustaban. Él pensaba que se le habían hinchado los pies. Nos detuvimos un momento y él se quitó los zapatos para descansar sus pies. Cuando se quitó los zapatos, o cuando se sacó los zapatos, vio que dentro de ellos habían otras medias. La abuela y yo empezamos a reír a carcajadas por lo ocurrido. Y el abuelo se puso un poco rojo, ¿no? Pero pronto se unió a reír con nosotros, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues es un tipo de texto bastante práctico, ¿no? Bastante sencillo y bastante entretenido para poder desarrollar. Entonces yo los invito, chicos, a que podamos trabajar. En un momento les voy a mostrar la ficha que vamos a trabajar en nuestro texto, en nuestro cuaderno, y luego la vamos a compartir, ¿ya? Entonces vamos a enviar esas evidencias de lo que trabajamos en el cuaderno. Es importante, chicos, respetar los espacios y los tiempos que se les ha indicado, ya para que lo puedan enviar, yo poder hacer la revisión y el día pues que ya podamos estar presentes, poder hacerte la revisión directamente en el cuaderno, ¿no? Pero recuerda que hay compromisos que debemos cumplir, ¿no? Que es poder enviar las evidencias de lo que vamos trabajando. Entonces, ahora te toca a ti, ¿no? Ahora te toca a ti. Vamos a trabajar y vamos a redactar, en este caso, pues nuestra anécdota, ¿no? Y yo quería aprovechar antes de empezar, pues, ¿no? A que desarrolles, ¿no? Este tema, eh, contándote una anécdota, ¿no? Y justamente mientras leía esto, tengo muchas anécdotas como las debes tener tú. Entonces recuerdo un hecho bastante curioso para mí, ¿no? Entonces voy a partir respetando esta estructura, ¿no? No olvidemos que tengo un inicio, ¿no? Un inicio donde voy a presentar a los personajes, el lugar y el tiempo. Esto me pasó esto ha sido en el año 2017. En ese tiempo trabajaba en una institución educativa por el RIMAC, ¿no? Entonces, te estoy indicando el lugar, ¿no? El RIMAC, la institución educativa en la que laboraba en ese distrito. Eh, Personajes, en este caso voy a ser el personaje principal, yo, pues, ¿no? Pero ya obviamente iban a entrar otros, ¿no? Que ya te los voy a ir comentando más sin menudo. Entonces, el tiempo también te lo dije, ¿no? En el 2017, ¿no? Entonces te voy a contar esta anécdota, ¿no? Entonces, corría el año 2017. Bueno, yo había tenido un compromiso un día antes, ¿no? Un día antes, y había dejado en aquel lugar mi calzado, ¿no? Mi calzado con el que iba, pues, a laborar, ¿no? Mis zapatos de vestir. Entonces, ¿qué ocurrió, pues, no? Ocurrió que ya estando en mi casa y teniendo que ir a trabajar, eh, me preocupé porque no tenía calzado, ¿no? Y no podía ir con zapatillas porque en ese tiempo, pues no, estaba con mi pantalón de vestir, no con camisa y no iba a ir con zapatillas. Entonces le pedí a mi papá, ¿no? Le pedí a mi papá que me prestara sus zapatos de vestir. Eh, yo calzo 42, mi papá calza 40, ¿no? El tema de calzado es un tema no, vamos a decir, no tan cómodo, ¿no? Este aspecto. Pero ¿qué ocurrió, no? Se lo pedí prestado porque era una urgencia, era una necesidad.
Entonces, donde yo había estado era también en el distrito del Rímac, ¿no? Pero ya no me daba tiempo de ir a recogerlo. Entonces, ¿qué hice? Le pedí el calzado, me lo facilitó, me lo prestó, me lo puse, sentí una presión en el pie, pero dije, bueno, pues no, ya que voy a hacer, voy a tener que, para ir al lugar donde tenía que tomar el transporte. He sufrido ese espacio, sufrí ahí porque me presionaba tanto, pero bueno, yo sabía que tenía que llegar. Me subí al transporte público, llegué a la institución educativa, pero ya estando en la institución era insoportable la situación, ¿no? Entonces, justo ese día a los chicos les tocaba educación física, la educación física lo realizaban en el Parque Zonal del Rímac. Entonces, el lugar donde yo había dejado mi calzado estaba más o menos a media cuadra de ese parque. Entonces, cuando me dijeron, pues no, que los chicos iban a ir a educación física, yo les dije, yo los puedo acompañar, ¿no? Junto con el profesor. Y los acompañé, pues no, los acompañé. Obviamente mi idea era llegar al parque y luego ir a pedir mi calzado, ¿no? Porque ya era insoportable ese dolor, ¿no? Y bueno, se lo dije al profesor, ¿no? Profesor, disculpe, pero yo voy a llegar y luego voy a ir Ya, me dijo, no se preocupe, usted vaya. Llegamos al parque, quise salir pues, con toda la desesperación, pues, ¿no? Porque ya no aguantaba más y en el camino me encuentro con una persona que no veía hace muchísimos años, ¿no? Y me saluda. Yo cuando lo vi dije, bueno, a pesar de que me daba gusto el verlo, no era el momento oportuno porque no aguantaba, no me quería ir por el costado y él se me acercó, ¿no? Me abrazó y me dijo, oye, ¿qué tal? Te veo después de años. Y yo lo miraba, no sabía qué responderle, no porque no quería hablar, sino porque ya no aguantaba el dolor, ¿no? Y él seguía hablando hasta que se dio cuenta, pues, ¿no? De que mi rostro, pues, demostraba que algo pasaba, ¿no? Y me dijo, ¿qué tiene? ¿No? Le dije, disculpa, y le tuve que contar la verdad, pues, ¿no? Y me dijo, oye, disculpa, ¿no? Disculpa, disculpa, anda nomás lo que tienes que hacer, ¿no? Y bueno, gracias a Dios llegué a la casa, me facilitaron me devolvieron mis zapatos y bueno, pude llegar más tranquilo, más calmado al parque y luego al colegio, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Es una anécdota, en el momento no fue algo gracioso porque es algo que fue bastante doloroso, por decirlo de alguna manera, pero ahora cuando lo cuento, me causa gracia, ¿no? Por aquel acontecimiento, ¿no? Son hechos que uno no espera, pero que los recuerda, ¿no? Y también cuando me he encontrado con ese amigo que volví a ver después de tiempo, también le digo, ¿no? ¿Ya te acuerdas cuando? Y nos reímos ambos, ¿no? Entonces la anécdota tiene esas características, chicos, ¿ya? Es algo curioso, es algo divertido, y te voy a compartir la ficha que vas a eh, trabajar. Entonces aquí a continuación la vamos a ver para que la puedas tener presente y la puedas trabajar también de forma ordenada. Ya muy bien, chicos. Entonces, a ver, voy a acomodar aquí para poder tener una visión más panorámica. Ya, yo sé que acá estamos observando. Ahí está la ficha de actividad. Dice, escribimos anécdotas, lo que te mencionaba. Dice, ubica las partes de una anécdota o de la anécdota de forma correcta, ¿no? ¿Cómo se llama esta parte? No te estoy pidiendo que coloques, sino cómo se llama esta parte. Ahí le colocas, ¿cómo se llama la parte con la que se da inicio? Acá le colocas el nombre. ¿Cómo se llama esta parte? Mencionamos que son tres partes fundamentales que corresponden y forman la estructura de una anécdota. Incluso acá tienes, ¿no? Tú las tienes que ir ubicando en estos espacios, ¿ya? No lo olvides. En la segunda actividad dice, observa las ilustraciones, ¿no? Acá hay unos dibujitos, si te das cuenta que hay un dibujo y en la parte inferior hay otro más. Entonces, si bien no son anécdotas que te han pasado, sí, o de repente puede ser, ¿no? Pero sí vamos a utilizar nuestra creatividad, ¿no? Ustedes son bastante creativos, entonces observa las ilustraciones y escribe la anécdota que corresponde a cada personaje. ¿Qué anécdota crees que le pasó? Obviamente debe estar relacionado con esta imagen que estás observando. ¿Y qué crees que haya sucedido? ¿No? Entonces, aquí recuerda que utilizamos lo que nosotros imaginamos, ¿no? ¿Cuál crees que es el problema que pasó, ¿no? ¿Qué problema pasó? ¿Qué situación le tocó pasar a este niño, ¿no? Y cómo terminó, ¿no? Que viene a ser la situación final, ¿no? Igual vamos a hacer en esta segunda imagen, ¿no? Entonces vamos a imaginar qué crees que está pasando, qué crees que está haciendo, qué problema pudo haberse suscitado en esta situación del niño ya subido en este árbol y cómo culmina este hecho, ¿no? Y finalmente, chicos, esto es como parte introductoria, ¿no? Ya vamos a ver lo que corresponde a nuestra planificación, ¿no? A lo que es la redacción de nuestra anécdota. Escribe tu anécdota, pero recuerda que primero partimos de un plan de escritura o planificación, donde
parto de qué es lo que voy a escribir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a escribir? Ya sabemos, ¿no? Voy a escribir una anécdota y ahí le colocamos, escribimos una anécdota. Eh, ¿Para quién voy a escribir? Para compartir. ¿Con quién? Vamos a compartir para compartir con mis compañeros, ¿no? Vamos a entretenernos con nuestras redacciones y cómo lo voy a escribir. No te olvides que tienes que escribir respetando la estructura, ¿no? Entonces tengo que respetar la estructura de la anécdota. Para ello, ¿qué debo considerar? Debo considerar el título, debo considerar el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? Aquí dice, inicia la escritura de tu anécdota, escribe un título a tu anécdota, un inicio o presentación de tu anécdota. Recuerda que en esta parte, los personajes, el lugar y el tiempo. El desarrollo o nudo, la situación que vas a experimentar o que experimentaste, y finalmente el desenlace, ¿no? Y cómo culmina esta situación, ¿no? Esto me lo vas a enviar para yo poder hacer las observaciones y correcciones necesarias para que finalmente a partir de ello, chicos, a partir de ello, tú puedas darte cuenta a través de esto, ¿no? Esto es un punto importante, ¿no? Antes de que puedas ir a tu versión final, ¿no? Lo puedas pasar. Sí, cuando redactas tu texto, es importante que te des cuenta a través de este cuadrito, ¿no? De revisión, si establecí mi propósito de escritura, ¿no? O sea, cumplí, redacté una anécdota, ¿no? Organicé mis ideas para planificar la escritura, es decir, partí de mi planificación. Esto es importante que yo lo tome en cuenta. El título de mi anécdota se relaciona con la secuencia del hecho curioso o gracioso, ¿no? O sea, de repente mi anécdota fue sobre la playa y le puse como título un día en el río, ¿no? Porque también me pasó una anécdota, pero al contar, pues me desvié del tema, ¿no? Entonces me doy cuenta si estoy cumpliendo. En este caso, haría la modificación necesaria, ¿no? La secuencia de acciones de mi anécdota está en el lenguaje claro y sencillo. Esto es importante, es una característica fundamental, ¿no? El objetivo es que la historia se pueda entender, ¿no? Se pueda entender, la pueda comprender. Tiene que utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, ¿no? Use adecuadamente las mayúsculas, el punto seguido y el punto aparte, ¿no? Estos elementos son fundamentales al momento de redactar el texto, ¿no? Después de la corrección, ¿no? Los cambios que podamos observar, escribo mi versión final, ¿no? Este va a ser ya el producto final de tu texto, donde ya lo voy a pasar aquí, ¿no? Lo paso aquí con su título, mi texto y una imagen relacionada a la anécdota que he contado. ¿Ya, chicos? Entonces, tengamos presente lo que les acabo de mencionar, seamos responsables y cumplamos con los tiempos determinados. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí y nos vemos el día de mañana.